¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Principalmente bienvenidos a un video más de la serie top de los 10 mejores mutantes de cada gen. Ahora toca los 10 mejores mutantes del gen Necro, chicos. Vamos a hablar de los 10 mejores, de los más fuertes, claramente, que participan de lo que es actualmente el gen más débil del videojuego. En realidad, de los últimos 8 años se le podría decir realmente, por lo cual va a haber puestos muy pero que muy parejos, porque claramente algunos estuvieron muy cerca de entrar, un puesto con el otro casi no hay diferencia actual en el meta. Pero principalmente, chicos, les recuerdo, intentemos superar los 500 likes para que continuemos con el siguiente video de estos tops, que tocaría el gen Sable. Pero principalmente, chicos, les recuerdo que se evalúan 3 cosas para estos tops. Primero, estadística, claramente es un factor bastante importante. Luego evaluamos cómo entrarían en el meta, cómo estarían en contra de ese gen a favor, y por supuesto el tercer punto, que es también importante, de cómo serían de antimeta viendo el meta actual. 3 puntos se evalúan para evaluar cada uno de los puestos y por el cual cada uno se le entrega ese lugar en este video. Así que, chicos, darle bastante amor. No olviden comentar qué mutante les hubiera gustado ver en este top, o qué mutante reemplazarían o cambiarían de lugar, pues para que así claramente podamos hablar en los comentarios por si hizo falta algo. Así que, de resto, con los 10 mejores mutantes necros del videojuego, comencemos desde ya. Puesto número 10, chicos, tenemos a este mutante llamado Tanaconda, mutante legendario necro consomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento, que claramente entra en este top con esas estadísticas de una velocidad de 4.35, una vida total de 4186, que es una vida algo decente, pero principalmente su daño de 1814 puntos, que lo posiciona en este lugar, ya que es un mutante que puede hacer bastante daño, tiene buena combinación de genes y principalmente porque también tiene 40% de debilitamiento. Así que es un mutante que vamos a buscar querer hacer bastante daño y, si es posible, debilitar si aún así sobrevive lo suyo. La verdad, un mutante que puede hacer bastante daño, que combinado muy bien puede hacer cositas, y claro, con sus mejores combinaciones de orbes, como la de velocidad, ataque, vida o incluso velocidad full daño, para que sea simplemente atacar directamente en la partida. Muy bien, puesto número 9, tenemos a la mutante legendaria Terror. Como le he dicho, mutante doble necro que tiene la habilidad de debilitamiento, que bueno, entra aquí porque para su velocidad de 5.88, una velocidad intermedia, tiene una bestial vida de 5680 puntos, o sea, es un tanque intermedio por excelencia. En cuanto a sus ataques, pues la verdad, claramente deja mucho que desear, ¿no? Porque hay unos 926 puntos de ataque individual, 540 de múltiple, pero 30% de debilitamiento, que claramente la Terror es un tanque en potencia que principalmente se combina con fortalecimiento, con sus mejores combinaciones, sea con más forta o simplemente directamente haciéndolo un tanque de tanques. Principalmente ese va a ser su rol, hacer un tanque total, esperando atacar e incluso debilitar un poquito para apoyar tu equipo, y por eso se queda en este 9º lugar. Amigos, en el puesto número 8 tendremos al grandioso Colmillo Rabioso, este mutante legendario necro con sable que tiene la habilidad de herida, que muchos conocen y que está actualmente, ¿no? Acaba de terminar su temporada en el PvP, llegando con una velocidad de 12.5 puntos, que es la segunda velocidad más rápida del videojuego, una vida total de 4686, siendo el mutante con más vida de esa velocidad o ese rango
rango de velocidad, sin lugar a dudas. Lo malo, muy poco ataque, ¿no? Unos 413 puntos, poquita habilidad de herida, que es lo peor de todo. Pero como ya saben, Colmillo Rabioso es un mutante que principalmente no lo buscas por hacer daño, sino que tiene un rol muy importante de ser un ultra veloz increíble para usar la etiqueta, y con la combinación correcta de velocidad full vida, que es su mejor combinación actualmente, pues capaz de tanquearse de 3 a incluso 4 golpes de un mutante importante, y todo dependiendo tu combo. Igualmente puedes armarlo con velocidad full daño y puedes intentar hacer alguna que otra cosa contra Zeus, porque ganas en velocidad, pero claramente te va a tomar 2 turnitos. Colmillo Rabioso. Seguimos avanzando, chicos. Puesto número 7. Miren acá al Hellsouth, mutante necro con cyber que tiene la habilidad de absorción de vida. Un mutante, la verdad, de bastantes años, que con su velocidad de 4.08, una vida de 5092 puntos, unos increíbles daños de apenas 1506 puntos, pero principalmente con una absorción de 55%. Se queda en estos lugares porque ha sido un mutante que siempre ha ayudado contra galácticos isomorfos sin lugar a duda en el meta intermedio, en el meta bajo, debido a que se puede curar barbaridades y tiene una vida bastante aceptable. Claramente no escala más lugares por la falta, que le falta un pelito de daño, pero con sus mejores combinaciones de fortalecimiento, sin lugar a dudas, con más vida y más forta, es un mutante que lo pueden hacer bastante potente, claramente a favor de Gen de lo que enfrente. Muy potente el Hellsouth, la verdad. Llegamos al puesto número 6, cracks, y aquí tenemos al mutante Doctor Desollador, legendario necro con sable que tiene la habilidad de herida, que bueno, fue mejorado en el más reciente cambio de balances y por eso escala hasta aquí, porque para su velocidad de 5 puntos apenas tiene una vida de 4040 puntos, pero principalmente porque tiene un daño necro, ¿no?, de 2184 puntos y el daño sable de 2277 puntos, que lo sitúa entre los 10, ¿no?, o el noveno mutante con mayor ataque individual del juego, lo cual este mutante se sitúa aquí porque pega una barbaridad. Y si no basta el daño, pues tiene una herida del 49%. Así que es un mutante que se sitúa aquí porque es un intermediario que claramente con estrategia y con buen uso puede situarse con bastante daño a esos galácticos que quieras enfrentar, y claramente ya en verdad deshacerte de ellos al instante con sus mejores combinaciones, sea con Forta Full Vida o Forta Vida, e incluso alguna que otra agresiva de directamente velocidad, ataque, vida o incluso más herida, con alteraciones que bueno, lo pueden hacer bastante potente. En el top número 5 tenemos a un jefe de reactor, chicos, el original. Este mutante necroconsomorfo con la habilidad de absorción de vida. Llega hasta aquí porque para su velocidad de 5.56 tiene una vida de 4981 puntos, o sea, casi 5000, y unos daños de 1133 puntos. Pero lo más importante también es que posee 55% de su habilidad de absorción de vida, por lo cual es un excelente antigalácticos del meta sin lugar a dudas, porque combinándolo con sus mejores combinaciones, ¿no?, con la de Forta vida, el mutante puede llegar a capaz de impulsar ese daño que le hace falta, pero principalmente restaurar toda su vida, algo así como Hellsouth, pero claramente más rápido y un poco más dinámico con su combinación de orbes. La verdad, bastante, pero que bastante bueno el original. Bien, chicos, seguimos avanzando y en el puesto número 4 nos encontramos al Huesamblaje, mutante legendario monogen necro con la habilidad de absorción de vida. Llega hasta aquí con sus estadísticas de 6.25 de velocidad, 3360 puntos de vida, pero principalmente porque ahora sus daños son de 1511 puntos, teniendo ese ataque neutro de 1500 y ese daño necro de 1500. Un
mutante que sumado a su 50% de absorción de vida es perfecto para combatir galácticos y cualquier cyber. ¿Por qué? Porque es mucho daño y se cura bastante al punto de verdad de estar bastante joya en los combates. Con sus mejores combinaciones que claramente está la de Forta con full vida, la de Forta con vida y absorción e incluso una de velocidad, vida y absorción. Varias combinaciones porque estos mutantes se sitúan siempre a la situación debido a que son el gen más débil, pero también pueden llegar a ser bastante eficaces. Continuamos amigos y entramos al top 3 del video chicos, los 3 mutantes más fuertes y aquí están viendo al tercer mejor necro actualmente del videojuego que es el Drudge Zombie. Este mutante también monogen necro con la habilidad de absorción de vida que bueno, en resumen es un ensamblaje mejorado en el tema de las demás estadísticas, pero vamos a ello. Este cuenta con una velocidad de 7.14, más rápido, 4039 puntos de vida, mucha más vida, pero es cierto que tiene menos daño porque apenas cuenta con daños de 1233 puntos en ambos ataques. También tiene un ataque necro y también tiene un ataque neutro y también posee 50% de absorción de vida. Un mutante que claramente con sus mejores combinaciones de Forta vida, que la verdad es totalmente fantástica e incluso se usa hasta con daño y full daño, es una locura total el Drudge Zombie como un mutante que puede aguantar bastante bien. Puesto número 2 chicos, y estamos viendo al mutante legendario el fosforescente, mutante que llega hasta aquí por el último cambio de balances en el cual le han aumentado más vida y más respuesta. ¿Qué le han hecho? ¿Cómo está ahora? Pues tiene 4 puntos de velocidad, una vida total de 5666 puntos, un daño individual de 2070 puntos y el múltiple de 1436, estando dentro de los 10 múltiples más grandes del videojuego y eso, lo más fuerte, es el 40% de respuesta, superando incluso el uso del Guard Zombie de respuesta. Fosforescente claramente llega a estos lugares porque el daño que puede llegar a realizar es una locura y la respuesta lo es aún más, con sus mejores combinaciones que son la de Forta, vida y respuesta, pero que también otra que está tomando más valor que es la de Forta vida, es un mutante que la verdad deberían de considerar sin lugar a dudas para enfrentar cybers y galácticos e incluso otras cositas. Muy fuerte ahora mismo el fosforescente. Y bueno amigos, llegamos al puesto número 1 y claramente tenemos al rey de los zombies, el Guard Zombie Soberano. Este mutante de incursión heroico monogen necro que se sitúa en este primer lugar por tener unas estadísticas increíbles, principalmente que para sus 3.7 de velocidad tiene una vida total de 7250 puntos, que eso lo sitúa actualmente al momento de grabar este video como el mutante con más vida del videojuego. Sí, es el mutante con más vida del videojuego y principalmente porque ahora tiene un daño necro individual bastante bien de 1748 puntos y un múltiple neutro bastante god que es de 1181 puntos. Pero claramente si este mutante tiene tanta vida y es lento, claramente si llega a atacar luego tiene ese 50% de absorción de vida que te hace pues seguir aguantando los combates. Sin lugar a duda el mejor necro por la cantidad de cosas que puede aguantar, la cantidad de cosas que puede hacer y claramente con sus mejores combinaciones, que ya te digo yo que tiene muchas, ¿no? La de triple Forta con 1 de vida, doble Forta con doble de vida, incluso hasta con 1 de absorción e incluso todavía con esas combinaciones de respuesta por si no tienes fosforescente. La verdad es un mutante bastante polivalente, pero principalmente un mutante que buscarás hacerlo tanque porque es el más tanque de todo este juego, el Guard Zombie Soberano.
Y bien amigos, la verdad espero le haya gustado este top 10 mejores mutantes necros del videojuego. Pero ojo, todavía no terminamos porque ahora venimos con esas menciones honoríficas. Mutantes que estuvieron a nada de entrar, pero que claramente con evaluaciones se han quedado fuera, pero por lo más mínimo. Ya les digo en verdad que por lo más mínimo. En la primera mención honorífica tenemos al Oculis, un mutante que pues han ido mejorando poco a poco y ha quedado con un daño potente, con una velocidad aceptable. Luego tenemos a la Gelatina Purulenta, que la verdad es un tanque por excelencia, pero que le hacen falta ciertas cositas, muy tanque. La Anárquica, que en el último cambio de balances con ese fortalecimiento del 50%, aunque no lo crean, con combinaciones correctas, puede llegar a ser un múltiple fortalecido bastante fuerte a Galácticos y a Cyber. Luego tenemos al Frankenjuajua, que la verdad que para su velocidad tiene buen daño, buena vida, puede servir mucho para el tema de las etiquetas y hacer un buen daño múltiple y restaurarse su vida. Y luego tenemos al Clérigo Oscuro, que también puede ser un tanque recurrente si no tienes pues de los mejores tanques que se han mencionado con anterioridad. Que lo frena, pues ya saben, tener una habilidad de herida. Así que ya saben chicos, apoyen este video, denle bastante amor dejando ese poderoso like y no olviden comentar qué mutante necro les hubiera gustado ver en el top, o principalmente qué mutante necro les gustaría que mejoraran y volvieran a verlo en el meta actual. Muchas gracias por el apoyo chicos, a continuar por los tops, así que no olviden suscribirse, activar esa campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leaves.